Hola, soy Elena. Actualmente tengo 47 años y durante más de 22 años trabajé como enfermera en un hospital general. He visto morir personas jóvenes, ancianos que se van en silencio y niños que no deberían de haber conocido el dolor. Pero para nada, absolutamente nada, me marco como lo que ocurrió en el invierno del 2018. Todavía me cuesta escribir esto, no porque tenga miedo de recordarlo, sino porque sé que aunque lo cuente, nadie va a creerme del todo. La paciente era una señora de 86 años, ingresada por una insuficiencia renal avanzada, además de problemas cardíacos y respiratorios. Los médicos no le daban de más de 2 semanas de vida, y su cuerpo estaba simplemente agotado, pues desde el primer día supe que algo no estaba bien con ella. No lloraba, no se quejaba y no pedía ayuda, solamente nos observaba. Ella tenía unos ojos pequeños, hundidos, pero siempre bien abiertos. Cuando entrabas a la habitación, te seguía sin parpadear. A veces sonreía, pero no con una sonrisa amable, sino con una torcida y muy burlona, por así decirlo, como si supiera algo que nosotros no. ¿Cómo se siente hoy, señora? Le pregunté la primera vez que le tomé los signos. Ella solo soltó una carcajada. Me siento vieja, dijo, pero no acabada. Yo pensé que era una anciana con carácter difícil. En el hospital estábamos acostumbrados a eso, pero pronto comenzaron los detalles extraños. La señora hablaba sola por las noches. No murmuraba, literalmente conversaba, con frases completas, pausas, como si alguien le respondiera. Y varias veces al pasar por el pasillo, la escuché reírse a carcajadas a las 3 de la mañana. Eso era extraño. Una vez, una residente de la noche le preguntó que con quién hablaba. La señora giró su cabeza lentamente hacia ella y le respondió algo que la dejó fría. ¿Con quién va a venir por mí o por alguien más? Otro detalle extraño era que el monitor cardíaco comenzó a fallar en su habitación. Pitidos falsos, lecturas imposibles, y una vez marcó actividad cuando ella estaba dormida. Y el médico ordenó cambiar ese monitor por lo menos 3 veces. Otro detalle era que las luces parpadeaban cuando entrábamos. El aire se volvía frío, muy denso, casi difícil de respirar. Pero lo peor era lo que decía. Una noche, mientras yo le cambiaba el suero, ella tomó mi muñeca con una fuerza que no correspondía a su cuerpo al frágil. Tú te ves buena, me dijo. Las personas buenas siempre pagan. Yo pregunté nerviosa, ¿pagar por qué? Ella sonrió mostrando los pocos dientes que le quedaban. Me dijo, la vida no se va gratis, hija. Intentaba soltarme, pero no pude hasta que ella misma me dejó ir. Esa misma noche no pude dormir bien. Los días pasaban, y contra todo pronóstico, la señora no empeoraba. Al contrario, sus riñones comenzaron a responder, la presión se estabilizó y el corazón se fortaleció. Los médicos hablaban de remisión espontánea. Yo no lo llamaría así, pues una madrugada, mientras le tomaba la temperatura, la escuché susurrar algo que me dejó con la sangre helada. Ya casi, decía, ya casi está listo. Yo le pregunté por curiosidad, ¿qué cosa, señora? Ella me miró fijamente. Me dijo que ya estaba listo el trato. Me reí nerviosa y le dije, ¿qué trato, señora? Entonces lo dijo, con una claridad escalofriante. Yo no me voy a morir aquí. Voy a entregar el alma de alguien más y él me va a curar. Me quedé paralizada.
No diga tonterías, le respondí. Mejor descanse para que se pueda recuperar. Pero ella comenzó a reírse, y esa risa todavía la escucho entre sueños. El diablo no viene cuando uno lo llama, dijo. Viene cuando huele el miedo, y aquí hay mucho. Esa misma semana, otra enfermera joven, de apenas 26 años, fue asignada a apoyarme en el turno nocturno. Era amable, muy alegre, y estaba recién casada. Le asignaron cubrir la habitación donde estaba la señora, mientras yo descansaba. Pero la noche del 19 de diciembre ocurrió algo. A eso de las 3:17 de la madrugada, el monitor de la habitación comenzó a sonar. Pero lo que encontramos en el pasillo fue peor, pues estaba inconsciente con los ojos abiertos, completamente negros, como si algo le hubiera drenado la vida. Ya no tenía signos de violencia. No había caído, simplemente se había apagado. Murió minutos después en urgencias, y mientras el hospital entraba en caos, yo corría hacia esa habitación. Y ahí estaba la señora, sentada en su cama, de pie y sin ayuda, sin el oxígeno y sin esos temblores que tenía. Su piel volvió a tener color, y sus manos estaban firmes. Gracias, dijo. Fue una buena elección. ¿Qué hiciste? Yo le estaba gritando que qué había hecho. Ella se recostó lentamente y muy tranquila. El trato, por fin se cumplió, respondió. Él siempre cumple. Los médicos no entendían nada. Sus estudios eran prácticamente normales. En menos de una semana, la señora fue dada de alta. Caminó sola, fuera del hospital. Pero antes de irse, me buscó. Cuídese, Elena, dijo. Usted también tiene alma muy, muy limpia. Desde ese entonces no volví a verla, pero desde esa noche el hospital volvió a cambiar, pues esa habitación quedó clausurada. Los equipos aún fallan cuando alguien entra. A veces se escuchan risas suaves y otras, pasos de alguien que camina descalzo. Yo renuncié 6 meses después, porque desde la muerte de la enfermera, cada vez que paso frente a un hospital, siento que alguien me observa, como si el trato no hubiera terminado del todo, como si aún faltara otra alma. Si te están gustando, no olvides suscribirte y darle a like al video. Muchas gracias. Continuemos. Esta historia es corta. Me ocurrió hace muchos años, cuando yo era joven, cuando aún creía que el miedo existía solo en las películas y en las pesadillas, no en lugares donde uno ve nacer la vida. Mi nombre es Claudia, y esto ocurrió en el año 2003, en un hospital público de un pueblo pequeño, de esos donde los pasillos siempre huelen a cloro y las paredes parecen escuchar todo lo que pasa allá adentro. Yo tenía apenas 22 años cuando entré en labor de parto. Era mi primer hijo. Estaba aterrada, muy cansada, con dolores que nunca había sentido. Mi esposo no pudo entrar conmigo, porque en ese entonces no se permitía, así que estuve sola la mayor parte del tiempo, acompañada solo por enfermeras que iban y venían con prisas. Recuerdo que la sala de partos estaba fría, pero muy fría. Las luces blancas me lastimaban los ojos, y el sonido de los instrumentos metálicos me ponía más nerviosa de lo que ya estaba. Yo intentaba concentrarme en respirar, en no gritar y en no sobrepensar. Pero algo comenzó a sentirse raro. No había explicación. Era como una presión en el pecho, como si alguien estuviera ahí conmigo, aunque yo sabía que solo estaban los médicos y el personal autorizado. Aún así, tenía la sensación constante de que yo no estaba sola. Ya en el parto fue un poco complicado, pues perdí mucha fuerza
Tuvieron que ayudarme con algunos medicamentos. Entre contracción y contracción, cerraba los ojos por segundos, ya exhausta. Fue en uno de esos momentos cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra causada por las luces, algo normal, pero cuando abrí los ojos del todo, entendí que no, pues en una de las esquinas de la sala, donde no había ningún mueble y ningún equipo, se proyectaba una sombra enorme, demasiado grande para pertenecer a una persona. Era alta, ancha, con una forma irregular, como si no tuviera un cuerpo definido. No se movía, no era como una sombra normal, solamente veía que respiraba. Yo parpadeé varias veces, pues pensaba que ella estaba delirando por el dolor, pero ahí seguía. Sentía como el corazón me comenzó a latir más rápido de lo normal. Quería hablar y llamar a alguien, pero es que mi garganta no respondía. El miedo me había dejado muda. La sombra se estiró lentamente en la pared, y entonces ocurrió lo peor. Giró, y al verla, no tenía rostro, pero su forma se inclinó, como si estuviera observando algo, como si mirara directamente hacia la camilla donde yo estaba. No, susurré, aunque nadie me escuchó. En ese momento, escuché el llanto de mi bebé. Mi hijo acababa de nacer. Lo colocaron sobre una mesa cercana para poder limpiarlo, revisarlo y envolverlo. Pero esa cosa se movió hacia él. No caminó, no avanzó como una persona, simplemente se deslizó, alargándose por la pared, por el piso, hasta quedar justo detrás donde estaba mi hijo recién nacido. Sentí un terror tan profundo que no puedo describirlo. Era un miedo animal, de ese miedo primitivo, como si algo dentro de mí supiera que no debía estar ahí, que no era humano y tampoco bueno. Yo me intentaba girar, pero no podía, pues estaba exhausta. Después esa cosa se inclinó sobre mi hijo. Su forma se volvió más oscura, más densa. Por un segundo tuve la horrible sensación de que estaba oliéndolo, reconociéndolo, así como si lo reclamara. Pero entonces para mí todo se volvió borroso. Lo último que recuerdo fue una presión fuerte en la cabeza. Y luego, nada, pues me había desmayado. Horas después, desperté en una habitación normal, con luz suave, con mi esposo a un lado mío, sosteniendo a nuestro bebé recién nacido. Estaba bien y perfectamente sano. Te desmayaste por el esfuerzo, me dijeron. Es normal, pero todo está bien. Yo sentí, no quise decir nada. No quería parecer una loca. No quise que pensaran que había sido una alucinación. Pero en el fondo sabía que eso que había visto era real, que no era una alucinación, ni tampoco un producto del cansancio. Antes de que nos dieran de alta, yo le pregunté a una enfermera mayor, una mujer de cabello gris y ya ojos cansados. Disculpe, ¿alguna vez ha visto cosas raras aquí? Ella me miró con un silencio durante algunos segundos. Luego bajó la voz y me dijo, a veces, especialmente en la sala de partos. Le pregunté que qué tipo de cosas. Ella solo suspiró y dijo que sombras, que siempre aparecen cuando un niño nace. No siempre, pero cuando aparecen es mejor no mirarlas mucho. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué son? Pregunté. La enfermera negó con la cabeza. No lo sé, pero nunca se llevan a los bebés. Solo los miran. Yo me fui del hospital con mi hijo en brazos, intentando convencerme de que todo había terminado ahí. Pero han pasado más de 20 años desde aquella noche.
Mi hijo creció, está sano, es un buen muchacho, nunca enfermó de gravedad y nunca tuvo accidentes extraños. Pero hay algo que nunca he contado. A veces cuando lo veo dormir, siento que la casa está en silencio y las luces están apagadas. Siento la misma presencia, como si estuviera ahí, observándolo desde la esquina del cuarto, como si aquella sombra no se hubiera ido del todo. Sé que mi historia es corta, sé que no es tan sangrienta ni tan explícita como otras, pero desde aquella noche entendí algo. No todas las sombras vienen a llevarse lo que amas, algunas solo vienen a marcarlo. Si te están gustando, no olvides suscribirte y darle a like al video. Muchas gracias. Continuamos. Esta historia es directa, no es larga en vueltas, no busca adornos. Ocurrió hace años, y aunque se resolvió legalmente, nunca se hizo justicia completamente. Yo estuve ahí, y yo subí a ese piso, y todavía me despierto sudando cuando lo recuerdo. Mi nombre es Ignacio de Ledesma. Fui cirujano general durante unos 12 años, en un hospital privado de alto prestigio llamado Clínica San Gabriel, en las afueras de la ciudad, en un lugar de mármol, limpio, luces impecables y pacientes que podían pagar para no compartir cuarto y ni silencio. Todo parecía perfecto, salvo por una regla extraña: nunca subir al piso 6. Oficialmente, el hospital solo tenía 5 niveles, así aparecían los planos, en los ascensores, en los permisos, pero el edificio era más alto de lo que debía de ser, y si mirabas desde el estacionamiento, de noche, podías ver una fila de ventanas, siempre oscuras, arriba del todo. Decían que era un error arquitectónico, otros decían que era un área en remodelación. La verdad es que nadie hablaba de eso, pero una noche, durante una guardia de fin de semana, cambió todo. Eran casi las 3 de la mañana, cuando un paciente ingresó a urgencias, con signos claros de tortura. No eran golpes comunes, no un asalto, era algo distinto. Cortes precisos, quemaduras localizadas, músculos endurecidos de forma antinatural. Murió antes de que pudiéramos hacer algo, pero cuando revisé su expediente, noté algo imposible. No tenía una identidad, pero el sistema aparecía como derivado interno. ¿Pero interno de dónde?, me pregunté. No supe cómo responderme, así que me puse a revisar las cámaras. Y el hombre había entrado caminando desde el otro hospital. Eso fue lo que me empujó a investigar. Esa madrugada tomé el ascensor de servicio, el que solo usábamos los médicos y mantenimiento. No sé por qué, pero al cerrar las puertas, el panel mostró algo que jamás había visto. Otro botón. No estaba marcado, no tenía número, pero ahí estaba. Así que lo presioné. El ascensor subió más de lo normal. Sentí cómo la presión bajaba y tapaba mis oídos. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron con un chirrido seco. Allí el aire era distinto, viejo y pesado, con olor a formol y algo más dulce, y también como a podrido. El piso 6 no parecía un hospital moderno. Era una mezcla grotesca de pasillos improvisados, paredes sin terminar y puertas metálicas numeradas a mano. Escuché un sonido que jamás voy a olvidar. Fue un crujido, y cuando avancé, la primera puerta estaba entreabierta. Adentro había una camilla, y sobre ella estaba un cuerpo humano, totalmente modificado. No muerto recientemente, pues ya estaba seco, con la piel pegada al hueso, sus ojos hundidos, pero aún abiertos. Pero lo peor no era eso, es que tenía marcas quirúrgicas, cortes limpios y extracciones precisas, como si lo hubieran usado y luego conservado.
Sentí náuseas, pero me obliga a avanzar. Había más habitaciones, más cuerpos. Algunos estaban sentados en sillas, otros como si los hubieran dejado ahí debilitándose, otros colgados, sostenidos por arneses médicos, algunos incluso vestidos como batas de doctor. Entonces lo entendí. No solo eran víctimas, eran socios, personas que participaron y luego dejaron de obedecer. En una sala central encontré documentos, listas, algunas fotografías, registros que la gente tomaba de la calle, indigentes, migrantes, personas sin familia, los traían para tratamientos o para estudios, pero los torturaban, los drenaban y luego los secaban y los momificaban como castigo o como advertencia. En eso escuché pasos y me escondí detrás de un gabinete. Eran dos hombres que habían entrado, ambos con bata blanca de esas que usan los doctores. Hablaban con calma. El mayor no estaba contento. Dijo que faltaba una entrega. El otro respondió que estuviera tranquilo, que además ahí nadie sube sin permiso. Yo sentí cómo se me helaba la sangre, pues al mayor nunca lo había visto. Nunca apareció en fotos, solo órdenes escritas y firmadas con una inicial. Salí de ahí como pude, bajé temblando y esa misma mañana denuncié todo. La policía allanó el hospital 2 días después. Encontraron el piso, los cuerpos y los documentos. Arrestaron a 7 médicos, 3 administradores y 2 guardias. Pero el responsable principal jamás apareció. El mayor no existía en ningún registro. El hospital cerró. El caso se silenció. Los medios hablaron poco, pues había gente de mucho poder involucrada. A mí me obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad. Renuncié, y aunque han pasado los años, hay algo que la policía no se llevó. Había una habitación que allanaron. Era la más grande, la que tenía una silla en el centro y una placa de metal que decía: aquí descansa el que desobedece. Y a veces pienso que el mayor nunca fue arrestado y aún sigue por ahí, esperando, no para castigar víctimas, sino para castigar a quienes se atrevieron a hablar, así como yo. Te invito a escuchar todas las historias que se han subido al canal. Buenas noches. Te manda saludos, tu amigo Loki. Estás en Voces del Infierno.